Bueno, entonces, vamos de vuelta a este punto de acá. Ok, nosotros estamos averiguando cuál sería el campo magnético generado por este elemento de corriente, que era una espira, ¿sí? En cualquier punto sobre el eje, a una distancia P, o sea que no esté en el centro de la espira, sino cualquier punto sobre el eje. Bien, a partir de eso llegamos a, lo voy a volver a remarcar, acá, a que el campo magnético, no me gustó, bueno, que el campo magnético tiene esta magnitud que está acá. Pero fíjense que hay algo particular en esa magnitud. Observen que me está hablando del campo magnético, pero miren esto. ¿Qué dice ahí? En X. ¿Cómo magnitud en X? Me está dando una dirección. ¿Por qué me está dando una única dirección? Cuando en realidad el campo magnético, ¿sí?, podría estar en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense que el plano generado por el elemento de corriente y el vector posición es un plano oblicuo. ¿Oblicuo a qué me refiero? Que sería a lo largo del R, oblicuo. Y este que está acá, este, es mi campo magnético. Y este es mi vector campo magnético. Fíjense que ya no está sobre el eje X como estaba en el caso anterior. Es oblicuo a este plano que está acá. A ver si puedo dibujar. Vamos a intentarlo. A ver, con un color suave. Sería en perspectiva. Chan, 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 chan. No, no me lo hace. Yo lo quiero dibujar, pero no. Me lo hace directamente y no lo puedo girar. Bueno, no. Sería el plano generado acá, por este de acá. Estos dos. Este vector elemento de corriente y el vector posición. Es oblicuo, ¿está bien? No está ni sobre el eje X, ni sobre el eje Y, ni el Z. No está en el plano ZI como estaba antes. Es como que ese plano ZI se levanta respecto al plano. O sea, como en este nuevo plano formado por el campo magnético y por el vector posición y el elemento de corriente, está sobre un plano, pero fuera del ZI como estaba antes. Y perpendicular a ese plano estaría el vector campo magnético, que es este de acá. Entonces, como este campo ahora tiene dirección que no es ni de X, ni de Y, ni de Z, lo que hace es descomponerlo. Entonces dice, bueno, a ver, yo lo puedo descomponer en mi vector Y y en mi vector X. ¿Está bien? Pero ahora mi pregunta es, ¿solo este pedacito genera un vector campo de toda la espira? Y no, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque este pedacito que podemos tener acá también me genera un campo acá. Y este de acá también me genera un campo en este punto. Y este sector de acá también. Y así sucesivamente, fíjense que toda la espira, ¿sí?, genera un campo magnético en todos sus puntos. Por eso se habla de integrales, por eso uno integra, porque es una sumatoria de campos en este punto. Pero esa sumatoria de campos en este punto no me dan solo este vector, me dan un montón de vectores. Me dan este vector, me da este vector, y este, y este, y este. Y así cada uno de ellos me va a dar una suma, un vector campo magnético. Todos estos vectores que ustedes ven acá son perpendiculares al plano generado por el elemento de corriente, que sería este de acá arriba, o este de acá. Este es mi elemento de corriente en este punto.
Este sería mi elemento de corriente en este punto, este sería mi elemento de corriente en este punto, y así sucesivamente a lo largo de toda la espira. Cada punto de la espira me genera un vector elemento de corriente, y entre este vector y su R, este vector y su R, este vector y su R, lo que forman es como si yo hiciera una sumatoria infinita de todos los puntos que componen la espira. Lo que obtengo es un cono celeste. ¿Se ve ese cono celeste? Pero ese cono celeste, donde convergen en el punto P, se forma otro cono de apertura al revés en rojo. Ese cono de apertura al revés serían los campos magnéticos generados por cada uno de los vectores posición. ¿Lo ven eso? ¿Se tratan de ubicar en la cabeza cómo es el tema? Y cada campo no está ni en X ni en Y. Entonces lo descompongo en X y en Y. Pero, ¿cómo sería entonces? Y todos los vectores en X, o sea, todas las descomposiciones en X, me van a dar todos en positivo. O sea que sería una gran sumatoria de componentes X de ese vector campo. ¿Y qué pasa en Y? Y en Y también es una gran sumatoria de vectores que estarían en el plano ZI. Pero ¿qué pasa en ese plano ZI? A cada vector, ¿sí?, de su descomposición en Y y en Z y en ZI, se le anula otro, porque es como tener por cada uno de Z positivo y uno de Z negativo, de Y positivo y uno de Y negativo, y así sucesivamente con los millones de vectores que se pueden generar en el plano ZI. Entonces, cuando termino resolviendo la suma de vectores en el plano ZI, lo que obtengo es una sumatoria igual a 0. Se anulan todos. Para cada uno de ellos existe uno exactamente igual en módulo, en dirección y en sentido contrario. Entonces, todos estos vectores que aparecerían en la dirección ZI se terminan anulando, y lo que me aparece es simplemente una sumatoria de vectores campos en la dirección X. Uno, bueno, y otro, y otro, y otro, y otro. Uy, me quedó la puntita, pero están todos sobre X. ¿Está bien? Y así, todos sobre X. Infinitos vectores, dando lugar a un vector, a un único vector campo que está dado en la dirección X. Por eso es que acá aparece como el módulo del vector campo solo en X, porque solo se manifiesta en X. En el plano YZ se terminan anulando donde da 0 la suma. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? Esto que tenemos acá sería nuestro módulo entonces. Acá, este sería el módulo del campo en el vector sobre X del vector campo. ¿Está bien? En cualquier punto sobre el centro del eje. Ahora, lo que me dice acá abajo es, ¿qué pasa si yo quiero averiguar si mi punto P lo pongo a una distancia muy grande de la espira? Lo que me dice es, la distancia sobre X, sobre el eje X, es tan grande con respecto, o sea, esta distancia al punto P, imagínense un punto P acá. Vamos a cambiarle el color, vamos a poner un color más fuerte. Un punto P sobre el eje X, acá. Ahí. Ese es mi punto P. Entonces, la distancia de X, esta distancia, desde el centro de la espira hasta el punto, esta distancia R, es tan grande, esta distancia X, perdón, es tan grande con respecto al radio de la espira, que dentro de esta ecuación, en esta parte que ustedes observan acá, me quedé con las rectas, me voy a buscar un cuadrado, en esta parte
donde dice que x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, lo que ocurre es que el r termina siendo prácticamente insignificante con respecto al x. Entonces chau, se va. ¿Por qué? Porque es insignificante. Entonces, ¿qué me queda? X al cuadrado. X al cuadrado a las 3 medios. Bueno, el cuadrado se me va con la raíz de acá, con esta de acá, con esta raíz, ¿y qué me queda? X al cubo, que es esto que tienen acá. Entonces, cuando la distancia del punto es tan grande con respecto al r de la circunferencia, lo que ocurre es que la ecuación se reduce a esto que tenemos acá. A esto que se encuentra acá. ¿Está bien? Que reducido y simplificado nos queda esto. Donde me dice que el mu sub 0, que es el momento magnético de la espira, que es lo que estaba en la clase anterior, recuérdenlo, era igual a la intensidad de corriente por pi por r al cuadrado. Entonces reemplaza, yo puedo hallar el campo magnético debido al momento magnético de la espira. ¿Por qué el momento magnético de la espira? Porque cualquier espira dentro de un campo magnético va a girar. Así que lo puedo expresar, el campo magnético que genera, también en función de su momento magnético. ¿Está bien? O del momento magnético que está generando. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? Si juntamos todo eso, si juntamos todo lo que vimos recién, voy a dejar de compartir porque de esta forma ahí vuelvo. Ahí está, para limpiarlo simplemente era, porque si me tengo que borrar todo uno por uno. Si yo pongo un montón de espiras que conforman el solenoide, que no es otra cosa más que un resorte de un cable, ¿no? Es uno cuando enrolla sobre un lápiz un cable, eso sería un solenoide. Lo que ocurre es que todo el campo magnético que se genera en su interior se da en la dirección X, como vimos recién, porque después lo que es transversal, los planos transversales, ahí está, a este solenoide se anulaban. Entonces se genera, como se muestra acá abajo en esta, se genera un campo magnético en dirección X, acá, se genera un campo magnético, ¿ven? En dirección X, que en el centro, me está hablando del centro de acá, del centro de la misma espira, en el centro de la espira se forma prácticamente, miren esto, un campo magnético uniforme, ¿sí? Donde en los extremos de la espira, ese campo magnético, este lo voy a borrar, me quedó desfasado, en el centro de la espira, en el centro no, en los extremos de la espira, ese campo magnético es exactamente la mitad. Acá estaríamos en este punto de acá abajo, ahí estaríamos acá. En el extremo de la espira me estaría formando un campo magnético exactamente igual a la mitad del campo magnético máximo del centro. Este de acá sería el campo magnético máximo en el centro, pero en los extremos me forma un campo magnético, ¿sí? Exactamente igual, ahí, a la mitad del campo magnético total. O sea que, bueno, esto sería la parte de acá, ¿no? La parte de afuera de la espira. Entonces, este tipo de solenoides es muy utilizado ¿para qué? Para obtener un campo magnético uniforme. Se utiliza su parte central, es difícil generar un campo magnético uniforme. De líneas de campo paralelas, esto me lo genera, líneas de campos paralelas y uniforme. Entonces acá adentro tengo eso. Tengo un campo magnético uniforme de líneas paralelas que lo puedo utilizar para hacer análisis y estudios. Siendo que en los extremos se forma un campo magnético que es la mitad del central. Y eso queda reflejado, ahora lo vamos a ver,
en esta ecuación de acá. Todo esto sería el desarrollo de todo lo que explicamos recién que ocurre. Acá lo tenemos. En los extremos, el campo magnético es la mitad del original. Y este de acá sería el campo magnético generado en el centro del solenoide. Y acá lo ven bien. Ven que todas las líneas de campo son paralelas al eje X y todas se dan en la parte central. Entonces, en el centro de la espira ocurre esto, que hay un campo magnético uniforme de líneas paralelas, que puede ser utilizado con cualquier fin.